Hola, hoy quiero decirte que no dejes de golpear. Debo confesar que desde que escuché esta historia tenía el deseo de contarla, pero no encontraba una aplicación práctica. Y bueno, el día llegó. Pero antes debo ponerte en contexto. Era el tiempo donde la nación de Israel se encontraba en reinos divididos, rivales entre sí y a su vez en guerras contra otros pueblos que buscaban su conquista. En este contexto, el rey de Israel estaba siendo amenazado por el rey de Aram, pero el rey de Israel tenía un recurso valioso, que era el consejo de un profeta, que en ese tiempo era la voz de Dios entre el pueblo. Cuando el rey acude al profeta para saber qué hacer, llega atemorizado a pedir consejo, y el profeta lo atiende, pero le da unas indicaciones un tanto raras. Le pide que tome un arco y una flecha, que abra la ventana y que dispare la flecha. Luego de dispararla, le dice que ahora tome el resto de las flechas, pero esta vez que golpee el suelo contra ellas. Y así lo hizo. Dio 3 golpes y se detuvo. Eliseo, que era el nombre de este profeta, se enojó con él y le dijo: «Gafo, tenías que haber golpeado el suelo 5 o 6 veces». Ok, convengamos que no le dijo gafo porque era el rey, pero entre líneas uno lo lee. «Así habrías despedazado a los sirios, ahora solo 3 veces saldrás vencedor». Pareciera fracaso, pero en realidad fue rendición. Su carácter reflejó que en lugar de golpear y golpear hasta que le dijeran «basta», prefirió rendirse y dejar de golpear. Esta batalla aún no había comenzado y ya se vislumbra el resultado. Así pasa en algunas áreas de nuestra vida. ¿Cuántas batallas dejamos de librar y ver la victoria solo porque nos rendimos antes de enfrentarlas? Rendirse no es lo mismo que fracasar. Fracasar es no tener éxito, pero rendirse es dejar de intentarlo. Y así hay gente que sienten que han fracasado solo porque no han conseguido el resultado que esperan. Y dejan de intentar porque creen que al final no sirven para eso, pero en realidad solo han conseguido la manera en cómo no resulta. Pero ¿para qué rendirse en aquello que tiene una motivación buena? Si Dios no se ha rendido contigo, que eres tan difícil, testarudo e inconstante, ¿por qué te vas a rendir en esta pequeñez? Si tienes un Dios que puede hacerlo real, ¿por qué solo golpear 3 veces? El que se rinde siempre tendrá que vivir con la sensación de que pudo dar más, y con la fantasía de que quizás el próximo intento pudo haber sido el exitoso. Hay gente que se rinde hasta en los cursos. 8 meses de confinamiento por una pandemia y no han sido suficiente para terminar el curso por internet. Y no tiene que ver con habilidad mental, sino con inconstancia, porque se rinden a ser una mejor versión de ellos mismos, o dejan sus trabajos cuando los jefes demandan más, o abandonan sus relaciones cuando empiezan los problemas. Algunos abandonan su matrimonio aunque todos los días duerman con su cónyuge. Los que se rinden intelectualmente y no empiezan la universidad. Quieren ser dueños de empresas pero no pueden terminar un libro. Quieren ser los mejores pero no se capacitan. Ahora imagina el estado de aquellos que se rinden espiritualmente, los que dejan de orar, los que no leen la Biblia, los que se apartan de la iglesia, esos que creen en Dios pero a su manera. Hay que generar un carácter de constancia y entrega sin necesidad de esperar año nuevo para hacer promesas y pretender cambiar con el nuevo año. El momento de hacerlo es ya, es ahora. Entonces, ¿eres el tipo de persona que golpea 3 veces o golpeas y golpeas hasta que usas todas las flechas? Porque al final debes entender que las flechas no son decorativas, son oportunidades que deben ser usadas. Intentarlo hasta conseguirlo. Yokoi Kenji dijo que tarde o temprano la disciplina vencería a la inteligencia. El no rendirse, el seguir intentando marcará la diferencia sobre aquellos inteligentes que sí se rindieron. La flecha que el rey disparó por la ventana tenía un significado. La flecha tiene un mayor alcance que el que la dispara. Esto era una muestra de que Dios le estaba diciendo que hasta allá, donde no alcanza a ver, Él le daría la victoria. Porque Dios va a llegar siempre más lejos de lo que tú puedes llegar. Él lo puede lograr por ti, y eso es lo que le toca a Dios. Pero golpear el suelo depende exclusivamente de ti. ¿Quieres lograr algo? Dispara tu flecha. Empieza a orar, porque la oración tiene que surcar los cielos para que tu propósito pueda llegar lejos. Y después, inmediatamente, comienza a accionar. Por lo que si tu propósito es ser el mejor en tu área, ora a Dios para que te dé las habilidades y comience a estudiar y a practicar hasta que seas el mejor. Dios llevará la flecha a donde tú no puedes,
y tú la golpeas hasta que bajes al sepulcro. Pero recuerda que tus flechas son tus oportunidades. No vivas la vida guardando flechas sin usar, como si fueran muy valiosas para gastarlas. De nada servirá morir con la aljaba llena y perderse oportunidades. Dios quería darle al rey una batalla cómoda para ganar, una victoria segura. Lo único que quería era que no se rindiera. Así que hoy, no te preocupes, enfócate, no le temas al fracaso, que aún queda mucho por hacer. Y por favor, dispara ya esa flecha, que Dios la va a llevar lejos. Y mientras, sigue golpeando. Feliz y bendecido día. Hasta la próxima cápsula al corazón.